bueno, esta mesa ya tiene una continuidad en el análisis de un tema que yo creo que es muy pertinente. Yo no quería que se volviera siempre una mesa de asuntos de género, porque no creo que las mujeres en la política se tengan que encasillar en esos asuntos. Siempre hemos dicho que todos los asuntos nos importan, pero en el materia de equidad de género sí vivimos una emergencia en Guanajuato, y lo vino a recalcar la representante de esta Organización de las Naciones Unidas, se me olvida el cargo, Marcia de Castro, estuvo ayer ahí con Miguel Márquez, y en el momento de la firma de un convenio que formaliza lo que se anunció el año pasado como un paliativo frente a las críticas y la ola de opinión pública adversa por los feminicidios y temas como el de Lucero. Este es todo el Código Naranja, ya tiene, digamos, el visto bueno, ahora sí, de su autora, que es la Organización de las Naciones Unidas. Se comprometen a un diagnóstico, para empezar, que supervisará la ONU. Y ahí mismo la señora Marcia de Castro, representante de la ONU, dice claramente que Guanajuato tiene un déficit grave. Y se va a temas como los estudios, las oportunidades, el empoderamiento en los cargos públicos, los feminicidios, la violencia en los hogares. Vino muy bien informada, ¿no? Y señaló, a ver, aquí hay mucho que hacer, ¿no? Claro. Acto seguido, pues, la representante de este consejo, la presidenta del consejo que Márquez formó para la violencia, prevenir la violencia, que es Lourdes Casares de Félix, pues bueno, lo hizo con los medios, no lo hizo en el micrófono ni mucho menos, una amplia justificación de que el gobierno de Márquez está trabajando duramente en eso y que no es un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, bueno, observamos discursos encontrados. ¿De veras van a trabajar con seriedad con la ONU? ¿Es solamente un paliativo y va a seguir prevaleciendo lo que siempre? ¿Cómo están viendo las cosas, Joana? Mira, yo la sigo viendo con preocupación por la ausencia de transparencia. Si podemos observar los movimientos que ha tenido, hasta hace una semana pensé que el Código Naranja iba a quedar en un moño naranja, ¿no? Porque era lo único que veíamos, un enorme moño en Palacio de Gobierno. Y este silencio, a propósito justo de la última muerte de esta mujer en Tierra Blanca, 5 ya en lo que va del año. Inmediatamente ayer después, en Irapuato, una mujer en el canal Coria. Revisé la de Tierra Blanca porque era por demás clarísima por la propia declaración del señor, ¿no? Y entonces en este momento anuncia Márquez la visita de la representante de la ONU Mujeres y esta serie de acciones que, insisto, ¿dónde están reflejadas presupuestalmente? O después de este paso, ¿cuánto más vamos a esperar para empezar a verlo? Márquez ha dado información no solamente poco transparente, sino poco clara. En este ejercicio de transversalización, él asume que el recurso también debe de estar diluido y no perfectamente bien etiquetado. Entonces tengo mis dudas muy razonables por el tema presupuestal, por la demora que ha habido entre las acciones. Hay una enorme distancia y al mismo tiempo me preocupa este arrancar y este parar. Vamos a ver que ayer entre las acciones no veo que ninguna debida a las ya promovidas desde la ley de acceso. Un banco de datos que sigue muerto y que nadie hace referencia a esto, por ejemplo. Tampoco se hace atención a las recomendaciones que en su momento promovió Mujeres. Entonces, sigo viendo todavía un gatopardismo en esta actuación. Vemos discursos entusiastas, optimistas, no tendrían por qué no serlo, pero realidades muy diluidas. ¿Una simulación, tú dirías? Sigo en esta etapa de la simulación. Y no me va a sorprender que venga otro ejercicio mediático. ¿No le das beneficio a la duda? Hasta este momento no. ¿Sabes que ha sido muy largo el periodo? ¿Escuchas a Lourdes Casares o la ves como presidenta? Y como es una vocera que ha cobrado una fuerza incluso mayor que la propia Adriana, preocupantemente, cuando tendría que tener esta rectoría Adriana y este respaldo directo, la parte que, insisto, me preocupa es esta distancia de acciones, esta ausencia presupuestal. Para el 8 de marzo esperamos otro ejercicio mediático igualmente rimbombante, pero no veo resultados hasta ahora presentados. Y habrá que decirlo, ya estamos acercándonos al segundo año. Esto puede ser también una estrategia dilatoria. Hay mucha distancia entre las acciones. De las 187 acciones promovidas en un primer momento, no hemos escuchado nada. De la ley de igualdad que promovió, tampoco hemos visto acciones etiquetadas, firmes para estar observando. Ahora viene esto, tenemos derecho a no creer, porque hemos visto anuncios que no se han trasladado a realidades concretas. Esperamos el 8 de marzo
y también que nos diga en un próximo momento. Vimos también el tema del Centro de Justicia que se anuncia en Irapuato. En el comunicado, Gobierno del Estado anuncia la acción como si se tratara de una acción por parte de ellos. Habrá que revisar que es una dinámica que ha venido impulsando Gobierno Federal, el último que se promovió en Puebla en el 2013, pero, ojo, esta es de atención, únicamente de atención. La parte de políticas públicas preventivas es la que estaríamos esperando de forma muy concreta. Nos da gusto y lo reconocemos, pero no tenemos por qué agradecer lo que le toca al gobierno hacer. En tanto no se vean resultados concretos, yo creo que no podemos sumarnos a esta ola optimista. Y una voluntad más allá de... Claro. Porque además a mí me parece que hace cortocircuito cuando el gobierno de Guanajuato, de corte conservador, que aunque Márquez llegó un poco disfrazado de más moderado, ha estado evidenciando que su corte es absolutamente conservador. Lleve a cabo la intención de adoptar el programa de la ONU, cuando la ONU tiene pronunciamientos clarísimos en materia de derechos de las mujeres, en materia de derechos de salud sexual y reproductiva y en otras muchas áreas. Y entonces, ¿cómo creer que van en serio cuando en el fondo de sus principios y de lo que los mueve no hay política de género, hay política de familia y hay política de desarrollo humano? ¿Cómo creer que pueden ellos tomar en serio a la ONU? Y por eso creo que la ONU también será... Va a terminar por hacer cortocircuito. Yo creo que esto va a terminar por hacer cortocircuito exactamente porque ¿cómo embonas una política pública en un estado que no cree en los principios que impulsa la ONU? Y que se adscribe solamente para salir de su crisis. Exactamente. El tema de la violencia no es un tema aislado de la realidad de las mujeres. O un temporal que vaya a pasar. Exacto. Entonces, pues yo tampoco creo que hay nada que celebrar. Me parece que tendríamos que encontrar un cambio de verdad, un golpe de timón que dijera, caray, pues parece que van en serio, pero ¿cómo van ellos a trabajar? Eso pasaría con un porque programa? Se dieran cuenta que de veras hay una emergencia social y es lo que se niegan a aceptar. Lourdes Casares dijo ayer, y se me olvidaba comentárselos, que la cantidad de muertes de mujeres en Guanajuato, que reconoció que se ha elevado, probablemente se deba a la situación de violencia de los estados vecinos de Guanajuato. No, bueno, ni cómo ayudarla. Yo creo Está que desinformadísima. ni merece que nos detengamos mucho en ella. Es un perfil absolutamente inadecuado para el cargo que tiene. Mediático, no nos representa. Sí, yo creo que es muy claro, debemos decir, mujeres como ella no nos representan, porque no están entendiendo que mientras la mujer no esté empoderada y en pleno ejercicio de todos sus derechos, todos y cada uno de sus derechos, entonces todo lo demás es una simulación. Entonces, bueno, ni ganas de detenernos. Y la ausencia en ese consejo de grupos de activistas que han acreditado su labor con sus resultados. Claro, está Victoria Díez, organizaciones serias. Claro, pero es parte de... Mira, incluso la actuación del gobernador nunca ha sido clara y nunca ha sido puntual al decir, asumo el problema. Con sus acciones pretende que adivinemos que reconoce el problema. Y esta ausencia de interlocución tan elemental para poder comprender una dinámica con sociedad y gobierno no se ha dado. Da las acciones, genera acciones en estos valores que él pretende entendamos. Pero al mismo tiempo también tiene acciones como el nombramiento de Lourdes, ¿no? Donde nos permiten entender que viven una realidad distinta y que la promoción dogmática de sus principios va a prevalecer sobre cualquier planteamiento ideológico que pretenda acceso de derechos para las mujeres. Entonces, no habrá que estar, ya en estas alturas, habrá que estar a la expectativa, muy a la expectativa. Yo creo que es nuestro derecho, nuestra función también como ciudadanos, que también estamos haciendo lo que toca, incluso más allá de lo que toca. Lo platicaba hace poco con Vero. Estamos llevando a las mujeres al Ministerio Público, estamos acompañando a las mujeres, asumiendo el papel como sociedad, pero también sabiendo que hay cosas que tiene que hacer el gobierno y que se resiste a hacer. Y que tiene instancias para hacerlo. Claro, ¿no? Y los recursos para hacerlo, y la ley para hacerlo.
Esta realidad la seguimos viviendo nosotras día con día, día con día. Esta separación también la hemos seguido viviendo. Entonces, valioso que venga la ONU a repetir lo que en casa se ha venido diciendo y que no ha habido interlocución. Extraordinario que se lleve, que los medios hagan eco de lo que ya se ha venido mencionando. El promedio de las mujeres en nuestro estado es secundaria. En el estado es secundaria. Ello explica también... Por debajo de los varones. Claro, totalmente. Y habrá que decir que eso también reproduce sus condiciones de pobreza y de acceso a oportunidades. La famosa mesa del Congreso. Es el reflejo bien claro de una política pública fallida. Cuando no somos capaces de decirles a las mujeres que tienen derecho, pleno derecho a una vida sexual y una vida reproductiva en sus manos, porque con este asunto se sacan ronchas los actuales gobernantes, entonces, bueno, tenemos en el estado de Guanajuato elevadísimos índices, de los primeros en el país de embarazo adolescente, claro. Y la que abandona la escuela es la niña. Claro. ¿Sí? Y un alto promedio de hijos, Betty. Y entonces, bueno, pues tenemos a jovencitas que a los 15 años están dejando trunca la secundaria, porque, bueno, pues porque no hay una política de verdadera convicción. Sí, entonces, bueno, pues nos vamos a volver a encontrar con programas como los que la propia Lourdes apoyó en aquel momento, en el de educación sexual, sí, pero solo basado en la abstinencia. Y entonces cuando los jóvenes no optan por ser abstinentes, entonces, ¿dónde están todo el resto de las opciones? No le estás hablando a la realidad con ese tipo de integralidad de claro. políticas públicas, ¿no? Eso sería, por ejemplo, creer que hubiera una transformación desde el sistema educativo que ha sido una demanda sentida. Ahí sí importaría la transversalidad. Claro, hay que reconocerlo. En la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, no sé si voluntariamente o a fuerza por los convenios que tienen con la Secretaría de Salud Federal, pero están impulsando el conocimiento y la difusión y el acercamiento de los jóvenes a una vida sexual responsable e informada, y les dicen, hay métodos, acércate a tu clínica para que no te enfermes, no te embaraces. Hay que reconocer que esta campaña, repito, no sé si voluntaria o obligada, ¿no? Si se le suma la transversalidad y la integralidad de políticas públicas, podríamos creerlo. Es que luego en instancias técnicas se tiene más contacto con la realidad, se sabe los médicos saben lo que está pasando, saben la cantidad de embarazos adolescentes, es una cuestión muy establecida en protocolos, no está tan ahí sí tan ideologizada como querría Fox. Oigan, hacemos un último corte y regresamos a nuestro paseo semanal por León, ¿les parece? Claro. Que pone siempre a Betty muy nerviosa. Vamos a una breve pausa.